Dios le bendiga, hermanos. Tengo que aprovechar que tenga esto aquí. Realmente cuando vi a Efraín subir con eso, dije, ¿qué Efraín lleva ahí? Qué bueno. Vamos inmediatamente a Juan capítulo 10, de los versículos 17 al 21. Juan 10, 17 al 21. Y quiero que antes de que leamos, pienses en un texto de 2 a los Corintios, donde el apóstol Pablo, hablando de su ministerio hacia ellos, él le dice, no es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para con vuestro gozo. Y anhelamos que así veas el ministerio de la predicación, cuando te redarguimos, te reprendemos y te exhortamos. No es un enseñoreamiento a tu fe, es una colaboración para tu propio gozo, para el bien de tu alma. Durante la semana, cuando preparo y oro, viendo mis propias luchas, pienso cuáles serán las luchas de mis hermanos a los cuales le voy a hablar. Y considerando eso, digo, wow, realmente la predicación debe colaborar con el gozo de cada uno. Así que vamos a leer Juan capítulo 10, versículo desde el 17 hasta el versículo 21. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti venimos e invocamos tu nombre, rogando que tú abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu palabra, que tú llenes de gozo nuestros corazones, que tú reprendas, que tú nos corrijas, que tú nos confrontes para el bien de nuestra alma, para gloria de tu nombre. Oh Dios, ayúdame a poder trazar bien la palabra de verdad y a poder exhortar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos de Jesús como el buen pastor. Y había varias cosas que decíamos en esa parte de la descripción del buen pastor. Decíamos, por ejemplo, que el buen pastor da su vida por las ovejas, mostrando así ese amor redentor y ese amor comprometido que Cristo tiene por su pueblo. Hablamos también de que el buen pastor conoce sus ovejas, hablando de ese amor particular que Cristo tiene por aquellos que el Padre les dio, que el Padre escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Y hablamos en último lugar de que el buen pastor reúne sus ovejas, hablando de la obra soberana de Cristo, de formar un pueblo de judíos y gentiles, donde hay ahora un solo rebaño y un solo pastor. Y veíamos de allí varias exhortaciones. Ahora, en el día de hoy vamos a continuar viendo algo más acerca de ese buen pastor. Ese buen pastor que da su vida por las ovejas
ese buen pastor que conoce sus ovejas, ese buen pastor que reúne sus ovejas, ese buen pastor es amado por el Padre. Y ese es nuestro tema en esta mañana. El buen pastor es amado por el Padre. El buen pastor es amado por el Padre. Ahora, mientras preparaba esto, pensaba en que si probablemente yo me acercara a algunos de ustedes y le preguntara, ¿de qué te gustaría escuchar el día domingo una exposición? Es muy probable, no digo que no sería así, pero es muy probable que este no sería el tema que te gustaría escuchar. Probablemente te preguntarías o dirías, bueno, me gustaría que hablaran de cómo enfrentar específicamente el tipo de prueba que yo estoy experimentando. Estoy pasando por una dificultad específica y me gustaría escuchar de cómo enfrentar eso específicamente. O de cómo enfrentar el pecado específico que tú con el que estás luchando. Todos nosotros luchamos con el pecado, pero hay áreas que somos más débiles y tal vez tú digas, bueno, la debilidad con la que yo estoy luchando, me gustaría escuchar cómo enfrentar específicamente esa debilidad. O de cómo mejorar en el aspecto de vida que quieres mejorar. Puede ser en cualquier tipo de las áreas de tu vida, sea familiar o en tu carácter o en cualquier otro asunto del ministerio. Hay algo en lo que quieres mejorar y bueno, de eso me gustaría escuchar. Ahora, si eso es así, la razón no es necesariamente porque tú seas poco espiritual o porque no ames a Dios. Todo lo contrario. Precisamente, si eso es lo que tú anhelarías escuchar, es porque tenemos lucha de todo tipo durante la semana. Y cuando venimos aquí queremos recibir armas para enfrentar esas luchas. Toda esta semana has enfrentado todo tipo de luchas en tu casa, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu intimidad. Y entonces vienes aquí y tú dices, bueno, ¿y cómo enfrento eso? Pero también puede haber otra razón, y es que a veces no comprendemos cuán imprescindibles son las verdades teológicas para enfrentar el pecado, enfrentar las pruebas y crecer en las áreas que tenemos que crecer. Muchas veces, hermanos, no entendemos esa parte. No comprendemos cuán necesaria, y no solamente necesaria, imprescindibles son esas verdades teológicas que parecerían que no tienen que ver con nada de tu vida, para tú crecer, para tú fortalecerte en fe. Bueno, específicamente este libro fue hecho para dar fe, dice Juan. Él dice, yo he escrito esto acerca de Cristo para que crean. Y hermanos, la fe es lo que sostiene toda nuestra vida cristiana. Así que, hermano, yo te invito en esta mañana a que tú traigas toda tu mente y todo tu corazón a este lugar y a lo que estamos exponiendo, porque esto es para el bien de tu alma. Imagina un estudiante de medicina o ingeniería, para mencionar dos carreras, y que va a ese lugar, a la universidad, a recibir esas clases porque en su corazón está que él quiere ser un gran médico, quiere operar personas o quiere como ingeniero hacer grandes construcciones. Pero llega a esa parte donde comienzan a hablar de teoría y él dice, no, yo no quiero eso, yo quiero construir un puente. No que me den toda esa fórmula, no que me estén hablando de todo eso, es construir un puente. Es operar a una persona, no que me estén hablando de anatomía y todo ese asunto de las partes del cuerpo y de la biología. No, yo no quiero nada de eso. Sin embargo, para él salir y hacer todo cuanto tiene que hacer, necesita toda esa información. Oh, hermano, ¿tú quieres salir de aquí y vivir para Dios
y fortalecerte en medio de las circunstancias difíciles y batallar contra tu pecado y crecer espiritualmente, tú necesitas toda esta verdad doctrinal que este texto tiene para ofrecerte. Así que vamos a hablar de el buen pastor es el amado del Padre, para gloria de Él y para tu propio gozo. Y vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver precisamente el amor del Padre hacia el buen pastor. En segundo lugar, vamos a ver la reacción del mundo hacia el buen pastor. Y en último lugar, concluiremos viendo algunas exhortaciones para la vida. El amor del Padre hacia el buen pastor, la reacción del mundo hacia el buen pastor y algunas exhortaciones para la vida. El amor del Padre. El versículo 17 comienza diciendo: por eso me ama el Padre. Jesús, en medio de este discurso del buen pastor, donde Él explica esa alegoría que Él había dicho, donde Él es la puerta y también es el buen pastor, ahora dice que Él es amado por el Padre. Ese por eso hay que conectarlo a todo el contexto, donde Él habla de cómo ese buen pastor da su vida. Por eso allí Él va a hablar de que Él pone su vida y la vuelve a tomar. Y entonces en ese contexto Él dice: por eso me ama el Padre. Ahora, ¿por qué ahora Él pone la atención en el amor del Padre hacia Él? Las cosas que Él dice después podrían haber sido dichas sin poner la atención en el amor del Padre. Él está hablando de que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él pudo decir: bueno, Él la doy y la vuelvo a tomar, sin tener que poner en perspectiva este tema del amor del Padre. ¿Qué tiene que ver el amor del Padre hacia Él con todo eso? ¿O por qué recalcar el amor del Padre hacia Él como buen pastor? Lo primero que tenemos que ver es el contexto donde son dichas todas estas palabras. Recordemos que están en el contexto de ese capítulo 9, en donde se presenta a esos líderes judíos en esa entrevista con el ciego sanado, y donde ellos acusan a Cristo, ellos rechazan a Cristo, y donde ellos menosprecian a Cristo. Capítulo 9, versículo 24, por ejemplo, dice la palabra de Dios: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Oigan, ¿cuál es el concepto que ellos quieren promover de Jesús? Da gloria a Dios, honra a Dios, negándole a Él, porque nosotros sabemos que es lo que es un pecador. Ellos ven a ese que es el buen pastor, ellos lo ven como un pecador. El versículo 29 nos va a mostrar que ellos entienden que Él no viene de Dios. Él es un pecador, alguien que está bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios, bajo el desagrado de Dios, en quien el Padre no se complace, sino que está enojado con Él todos los días, como dice el Salmo, que Jehová está enojado con el impío todos los días. Y además de eso, obviamente entonces Él no viene de Dios. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Es en este contexto que Jesús está diciendo que Él es el buen pastor, donde se está diciendo que Él es un pecador bajo el desagrado de Dios, donde se está diciendo que Él no viene de Dios, ni se sabe de dónde viene. Y también en ese contexto Jesús afirma que Él es conocido por el Padre.
capítulo 10, versículo 15. Cuando él hablaba de que él conocía sus ovejas, él dice que eso es un reflejo de algo más. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y como veíamos la semana pasada, este conocer tiene que ver con una intimidad, con un amor específico hacia alguien. Y él ya le está diciendo, el Padre me ama. Ustedes me ven como un pecador, ustedes me ven como alguien que el Padre no ha enviado, pero el Padre a mí me conoce. En todo ese contexto, él quiere mostrarle que el problema no está en él ni en sus ovejas. El problema está en ellos, que no son de sus ovejas, como él le va a decir después. El problema no está en mí, el Padre me conoce. Yo conozco al Padre, no está en mis ovejas. Lo que pasa es que yo conozco cuáles son y ustedes no son de ellas, no pueden creer. El problema está en ustedes, que no pueden creer porque no son de mis ovejas, como le va a decir más adelante en el otro encuentro. Y entonces es por eso que es tan importante, para revelar la realidad de que el problema está en ellos, no en él, que él tiene que afirmar allí ese amor del Padre. El Padre le conoce a él, el Padre le ama a él. De allí viene todo este gran plan, porque por eso el Padre le ha dado ovejas a él. Como ese gran Padre amante que ama a su Hijo y le otorga un gran regalo. Y entonces, él va a ampliar un poco más esto de que el Padre le conoce. Eso es lo que él hace aquí en este versículo 17. Es detallarnos un poco más este asunto de que el Padre le conoce, como él había dicho en los versículos anteriores. Y él dice, por eso me ama el Padre. El amor del Padre hacia el buen pastor. Ahora, es interesante que ese amor que Cristo menciona aquí, que el Padre le tiene, es presentado en otros textos como una complacencia o un deleite del Padre en él. Por ejemplo, en Isaías 42:1, el profeta habla de ese amado que vendría, ese amado de Dios. Mi amado, mi siervo, mi escogido. Y dice él, en quien mi alma tiene contentamiento. Ese es el Mesías, ese es el Cristo, ese es el buen pastor. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, allí el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito, a quien disfruto. Es de ese amor, ese tipo de amor que Jesús nos habla cada vez que Él menciona que Él es amado por el Padre. El Padre se complace en Él, se deleita en Él, se goza en Él, lo disfruta. Y eso me hace pensar en el amor que tenemos por nuestros hijos. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, por diversas razones, por sus cualidades, por el hecho simplemente de que son nuestros hijos y punto, por sus ocurrencias, por verle crecer. Cuando yo me quedo viendo a Sara, que es muchas veces en el día y en los días y todos los días, hay un gozo y una alegría en mi corazón. Y es ese amor. Y cuando Jesús dice que el Padre le ama, está hablando en ese mismo sentido, lógicamente de manera incomparable. Ese mismo disfrute que tú tienes cuando ves a tu niña, a tu niño o a tus niños, ese mismo gozo, esa misma alegría, ese mismo, wow, qué bendición, qué herencia. Eso mismo, pero en una medida incomparable.
Es lo que este texto nos está diciendo cuando dice que el Padre le ama. Ahora, hay algunas verdades que en este texto podemos apreciar de este amor del Padre. Lo primero, hermanos, es que es por mérito. El amor del Padre hacia Cristo, su Hijo, el buen pastor, es un amor por mérito. Dice allí, por eso me ama el Padre, porque yo. Oigan esto, por eso me ama el Padre, porque yo. Oh, hermanos, cuando la Biblia habla del amor de Dios hacia nosotros, no es porque tú, no es porque yo, no es por un mérito que haya en ti, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, a pesar de lo que somos, no por lo que somos, no, a pesar, o sea, lo que somos debería ser un obstáculo. Y a pesar de eso, Él nos ama. Sin embargo, aquí dice que Él le ama porque Él. Así que cuando tú piensas en el amor de Dios, no pienses en que lo valioso que tú, mira, es que Dios no pudo resistirse a mí. Él tenía que amarme, Él no podía hacer otra cosa, Él necesitaba amarme. No, Él te amó a pesar de lo que tú eres. Pero a Cristo Él le ama porque Él, porque yo. Es un amor por mérito. Él merece ser amado por el Padre. Solo Él merece que el Padre le ame. Y allí Él explica qué es lo que Él es y hace que el Padre le ama. Pero es mérito, hermanos. Entendamos que nosotros no lo tenemos. Él sí lo tiene. Pero solamente eso de que es por mérito nos conduce a otro punto. Y es que es por su naturaleza divina. ¿Cuál es ese mérito? Bueno, tiene que ver con su naturaleza divina. Cristo allí va a presentar que Él le ama por hechos específicos en la historia. Sin embargo, debemos entender que esto no significa que hubo un momento en que el Padre no le amaba y que Cristo se tuvo que ganar su amor, convencerle de que le amara. Porque no le amaba y entonces ahora, después que hizo esto, me ama. No, no es la idea. Porque aunque el texto presenta hechos, estos hechos lo que son es una manifestación de la naturaleza de Cristo. Fíjense en el versículo 18, hablando de cómo Él entrega su vida y nadie le quita su vida, de algo que vamos a estar viendo en el próximo punto. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y entonces yo lo que dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo va a hacer algunas cosas y Él dice que las hace. Y eso surge de quién es Él, de sus atributos divinos. Yo tengo poder para hacerlo. El Padre se complace en el Hijo, el Padre ama al Hijo por cuanto el Hijo posee atributos divinos. Precisamente este es el énfasis de todo el Evangelio de Juan. Precisamente cuando Jesús dijo que Él era su propio Padre, ellos entendieron lo que Él quería decir con eso. Juan 5:18. Ellos se molestaron porque Él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Y es por eso que Jesús repite una y otra vez, así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, Él también lo hace. ¿Saben lo que Cristo está mostrándole a ellos? Tengo atributos divinos, por eso el Padre me ama. Más adelante Él va a decir, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Claro, ¿quién más va a tener atributos divinos si no Dios mismo? Y Él y el Padre, aunque son personas que se pueden identificar y aún más se pueden relacionar de manera personal entre ellos dos, son uno, son el mismo Dios. Algo que
que no nos cabe en nuestras mentes. Precisamente debe producir adoración porque no nos cabe en nuestras mentes. Y entonces, Él dice allí, yo soy como el Padre. Yo tengo atributos que son de Dios. Y por eso el Padre me ama. O porque Dios, un ser infinito en perfección, no va a estar impresionado con cualquier cosa. No va a estar asombrado como, wow, ¿y esto? Con algo que Él mismo hizo, muy inferior a Él. ¿Sabe qué es lo que llena su corazón? Hablando en una manera humana. ¿Sabe qué es lo que le llena de contentamiento? El Hijo, que es el mismo Dios. El Hijo que tiene sus mismos atributos, que es infinito como Él, por ende puede complacer su corazón infinito. Hablando en términos humanos. Así que, hermanos, Él ama al Hijo por su naturaleza divina, pero también por su entrega soberana. Precisamente de eso es que Él viene hablando. Cuando Él dice que Él es el buen pastor, que da su vida, la imagen que Él presenta podría parecernos una imagen de debilidad. Recordemos la imagen. Hay un tipo de pastor que es asalariado y que no es dueño de las ovejas, sino que ha sido contratado. Él ve venir al lobo y sale huyendo. Eso es debilidad. Hay otro que, como es el dueño, dice, no, yo voy a defender mis ovejas. Viene el lobo, entonces se enfrenta al lobo y muere por sus ovejas. Tú dices, wow, qué bueno es. Sí, es muy bueno, pero es débil. Eso es lo primero que tú pensarías. Es bueno, pero es débil. Porque cuando vino el lobo, murió. Y lo que vemos en el libro de Juan es que Jesús fue llevado a una cruz precisamente por esos lobos. Y podrían decir, pero el buen pastor es bueno, pero es débil. Y Él demuestra allí que no. Él no es débil. Él dice allí, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y entonces Él enfatiza para que entendamos lo que Él quiso decir con yo pongo. Yo pongo no es como aquel buen pastor que se va a enfrentar al lobo y no hay otra cosa que pueda suceder que el lobo lo mate. O sea, Él la puso porque Él sabía que podía matarlo y se enfrentó y el lobo lo mató. No, no es en ese sentido. Él quiere que entiendan qué significa yo pongo. Desde el principio le está diciendo el buen pastor su vida da. Y él dice, no, ahora yo le voy a explicar a qué yo me refiero con que da. Es literalmente que la da. Es así, o sea, no es que la da porque se interpone simplemente. Él literalmente, Él la da. Míralo como Él lo dice allí. Versículo 18. Nadie me la quita. Eso es lo que quiero decir con que la doy. El buen pastor, en el sentido humano, da su vida, pero se la quitan. Viene el lobo y Él se enfrenta, el lobo le está quitando la vida realmente. Pero Él dice, no, cuando yo digo que doy, entiéndame, es que nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es eso que estoy diciendo. Tengo poder, y ahí por eso el énfasis del poder, para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Jesús, cuando está en la cruz, dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y podríamos decir que simplemente eso es una declaración de confianza. Pero hay otro de los evangelios que nos dice literalmente que es lo que estaba entregando el espíritu. Y entregó el espíritu. O sea, Él mismo entregó su vida literalmente. Él la entregó. Porque nadie se la quitó. Él es el soberano. Y su entrega entonces fue una entrega soberana. Y por no entender eso es que la cruz es locura para los que se pierden. Dice, pero Él lo mataron. No, nadie me la quita. Yo la puse, fue. Con estas palabras Él demuestra que su entrega
no era en debilidad, sino en absoluta soberanía y poder. Su entrega no fue en debilidad, sino en absoluta soberanía y poder. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que no tenía que ver con que otros le obligara. Fue libre y bajo su absoluto control. Era una entrega voluntaria. Yo la pongo. Fue por un amor voluntario. Desde antes de la fundación del mundo, Él conocía a sus ovejas y Él mismo se dispuso y dijo, un día voy a ir allá y voy a morir por ellos. Nadie me va a quitar la vida. Es que en ese amor y esa misericordia soberana que yo tengo para quien yo quiero y lo muestro como yo quiero, lo voy a hacer. Se ven que era voluntaria, pero también esa soberanía se ve en que fue una entrega bajo su control absoluto. Fue voluntario, Él lo hizo porque quiso, pero no solamente que lo hizo porque quiso, porque hay cosas que tú puedes hacer porque quieres, según tú, pero después te das cuenta de que no está bajo tu control absoluto. Por ejemplo, hay personas que se han intentado suicidar y después están asustados. He escuchado de casos, personas que han tomado cosas y después están asustados. Porque eso no está bajo su control y después se dan cuenta de lo que están haciendo y ellos no pueden hacer nada ya. Pero también hay personas que se quieren quitar la vida y quieren quitársela de verdad y falla en su intento. Porque es que no está bajo su control absoluto. Y aún si se la quita, no puede anhelar resolver eso. No puede resolverlo ya. En el momento en que se da cuenta de que ya es tarde, no puede resolverlo. Pero Cristo muestra allí un control absoluto sobre la situación. Yo pongo mi vida, yo la pongo y yo mismo la tomo. Oh hermano, piensa en una persona que ha muerto, si puede decir eso. Piensa en el mejor doctor, el mejor médico. Y no pienses en que él muere, no, pienses simplemente que él está en coma. Está vivo todavía, está en coma. Y es un médico que ha ayudado a muchas personas a salir del coma. Pero ahora es a él que le tocó. ¿Qué puede hacer él por él allí en ese momento? Absolutamente nada. Pero Cristo dice allí que Él da su vida, Él muere y Él mismo resuelve eso. Él mismo la vuelve a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Padre le ama por su naturaleza divina, que es evidente en esa entrega soberana que Él ha hecho a favor de sus ovejas. Pero también ese amor es por su sumisión fiel. El versículo 18 concluye diciendo, ese mandamiento recibí de mi Padre. Eso no está allí de más. Eso no está allí porque Cristo quiso decir al final, ese mandamiento recibí de mi Padre y ya, dijo eso, no. Hay un énfasis en todo el libro de Juan de que Cristo todo cuanto hacía era en obediencia a su Padre. Hay una repetición una y otra vez de que Cristo hacía todo en sumisión absoluta al Padre. Juan 4:34, por ejemplo, dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era su deleite, su comida. Él quería terminar, hacer la voluntad de Dios de manera completa en este mundo. Capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, la del Padre. Él estaba en un constante ejercicio de fidelidad al Padre. Es por eso que al final Él puede decir, Padre, te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y es por eso que Él entonces complacía al Padre. En su paso por este mundo, como hombre, en el tiempo
Él complacía al Padre. Él complacía al Padre desde la eternidad, como dice en Juan 17, cuando dice que el Padre le amó desde antes de la fundación del mundo, pero Él también complacía al Padre en el tiempo, porque en el tiempo, en la encarnación como hombre, Él hizo solamente la voluntad del Padre. Por eso Él concluyó diciendo: te he glorificado en la tierra. Ese Cristo que ellos decían que era un pecador, que vivía bajo el desagrado del Padre, ese que ellos decían que ni sabía de dónde venía, Él siempre hizo la voluntad del Padre y agradó al Padre. Él siempre deleitó al Padre. Él siempre agradó al Padre de principio a fin. Oh, hermanos, mientras Adán, allí en el huerto, el primer hombre, fracasó porque no hizo la voluntad del Padre, él recibió un mandamiento, como Cristo dice: este mandamiento recibí, pero él no lo obedeció. Israel recibió la ley de Dios y fracasó. Los líderes de Israel, desde Ezequiel 34 que se presenta allí, hasta los tiempos de Jesús, esos líderes estaban en fracaso, eran los malos pastores. Pero Él, el buen pastor, hizo la voluntad del Padre. Él no fracasó. Él en toda su vida agradó al Padre con todo cuanto hizo. Al Cristo hacer su obra, no solo complacía al Padre por revelar su grandeza y deidad en su entrega soberana, sino también por revelar su rectitud fiel en su obediencia. Nosotros vemos a un hombre como Daniel y nosotros vemos cómo él era tan humanamente perfecto que ni encontraban en qué acusarle, y para acusarle tenían que buscar algo referente a su obediencia. Pero ese Daniel, cuando va a orar, que va ante aquel que no lo ve por fuera, que conoce todo de él, dice aquí, dice él: yo no vengo a ti confiando en mi justicia, sino en tu mucha misericordia. Yo he pecado. Sin embargo, el Hijo, cuando va al Padre en Juan 17 a orar por su pueblo también, ¿sabe qué él dice? Padre, mira, yo vengo a ti porque yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él sí fue a Dios confiando en su propia justicia, por cuanto él obedeció de manera fiel y perfecta al Padre. Ahora, segundo lugar, la reacción del mundo hacia el buen pastor. Aquí no nos detendremos mucho. El texto nos dice cómo ellos reaccionaron ante las palabras de Cristo. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Versículo 19, que es la antesala a eso que leí, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Las palabras de Cristo como el buen pastor causó una reacción en la gente que estaba allí. Hubo división de opiniones. Esa es la idea de que hubo disensión. Sin embargo, cuando vemos las opiniones, aunque una obviamente es peor que la otra, ninguna son a la altura de lo que Cristo realmente es. La primera simplemente nos presenta un desprecio manifiesto. Ellos dicen: demonio tiene. Eso es lo que está endemoniado. Está hablando locura. Ese está poseído. Es como alguna persona le dicen a alguien: pero tú te drogaste, fue. Y él le dice: pero el demonio tiene. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Le están menospreciando. Le están despreciando. Y esa es una actitud que vemos en el mundo. Un menosprecio, un rechazo abierto hacia Cristo. Le llaman engañador. Hablan de que sus enseñanzas lo que hacen es aprisionarnos.
Hablan como algo antiguo que no es para este tiempo. El rechazo que estamos viendo de manera general en la sociedad en el día de hoy. Pero también hay allí otra opinión que está dividida con relación a esta. Sin embargo, el libro de Juan, cuando presenta esta clase de opiniones, la diferencia de aquellas reacciones que tienen las ovejas. Es más, en ocasiones estas opiniones hasta le llaman fe. Dice, ellos creyeron. Y después dice, pero Jesús no se fiaba. Y más adelante Jesús va a decir cuál es la reacción de una oveja. No es decir simplemente, no tiene demonio, no. Es que oye su voz y le sigue. Pero esta gente no hizo eso. Ellos simplemente tuvieron una mejor opinión. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ellos están viendo que realmente le estaba mostrando un poder que no parecía de maldad. Más bien, las personas endemoniadas lo que tenían era efectos negativos, como alguien que tenía problemas de audición físicamente, problemas físicos, por causa de un demonio que tenía en uno de los evangelios. Sin embargo, él está diciendo aquí, ellos están diciendo, no, él lo que hizo fue abrir ojos a los ciegos. Y entonces, esta opinión, lo que está revelando allí, que ellos simplemente tenían una aceptación o cierta aprobación de manera superficial. Querido amigo, eso puede ser tu caso. ¿Te gusta la iglesia? ¿Te parece bien cuando se predica? Los cristianos son buena gente. La palabra de Dios hay que escucharla. Pero no sigues al buen pastor. ¿Y sabe qué va a pasar? Si no hay arrepentimiento, vas a ser condenado. Igual que aquellos que dicen, Jesús no es Dios, Jesús es un engañador. De la misma manera. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios nos está presentando aquí es que Cristo no es algo para simplemente decir, no, estas palabras no son de endemoniado. Él está diciendo que Él es igual a Dios. Él está diciendo que el Padre se complace en Él. ¿Saben para qué es eso? Para hacer lo que hizo el ciego. Cuando Él dijo, ¿quién es Señor para que yo crea? Y Él dijo, soy yo. Dice que Él se postró y adoró. Saber quién es Jesús es para que tú te quebrantes y vayas a Cristo, amigo, en adoración a Él. Y es por eso que concluimos con algunas exhortaciones en esta mañana. En primer lugar, queridos hermanos, amemos al amado del Padre. Amemos al amado del Padre. Y añado, amemos con deleite al amado del Padre. ¿Saben, hermano? Esto no es sacado aquí simplemente porque hay que decir algo para exhortarle. Esto es porque el Padre más adelante, a través de los labios del mismo Cristo, nos muestra en el libro de Juan que el Padre ama a Cristo y su plan con sus ovejas era que sus ovejas le amaran con ese mismo deleite. ¿Ustedes no le han pasado que ustedes van a un lugar o conocen a alguien o sucede algo y para ti eso es tan delicioso, tan bueno, tan gustoso que tú quieres que otros también disfruten de eso? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 24 al 17. Dice allí la palabra de Dios: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, y eso es lo que pasa al final de donde veíamos, el mundo no le ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún. ¿Saben para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Oigan esto, hermano, esto no está ahí esto no es cualquier cosa lo que dice allí. El plan de Dios es que el amor con que el Padre ha amado al Hijo esté en nosotros. El plan de Dios es que el amado al Hijo desde antes de la fundación del mundo
Y Él nos va a llevar a un lugar donde veremos al Hijo para que nos deleitemos en el Hijo como el Padre se deleita en el Hijo. Es que hay tal deleite en Dios en sí mismo. Hay tal deleite en el Padre, en su Hijo, que Él en su gracia nos concede a nosotros gozar de eso mismo. Que el amor con que me has amado esté en ellos. Que ese mismo deleite, esa misma complacencia con que tú te complaces en mí, esté en ellos. Y ellos también se complazcan en mi gloria cuando la vean. Hermano, cuando tú pienses en la muerte de Cristo a tu favor, no pienses, wow, cuán valioso soy yo. Cristo tuvo que dejarlo todo para venir a buscarme. No, Él dice que Él te salvó para que tú veas lo valioso que es Él. Es para que tú veas su gloria, no la tuya, la suya. Oh, hermano. Y entonces tenemos ese llamado de Dios de vivir en este mundo. Claro, esto está hablando de la eternidad. Allí le amaremos perfectamente. Pero ¿sabe lo que dice Pedro? Que a nosotros, sin haberle visto, 1 de Pedro capítulo 1, ya le amamos. Que aunque no le veamos, nos alegramos a través de la fe con gozo inefable y glorioso. Oh, hermanos, el llamado de Dios a su pueblo es a que nos gocemos en el Cristo, a que nos deleitemos en Él, a que nos complazcamos en Él, como el Padre se complace en el Hijo, nosotros también. Hermanos, veámoslo de esta manera. Si Dios se complace en algo, ¿hay que complacerse en eso? Dios. Ustedes no han visto cuando alguien tiene cierta influencia en cierto lugar, que llega alguien y dice algo y muchos se quedan así como... Y cuando el otro dice, guau, eso sí, el otro dice, ¡qué verdad, sí! Pero ellos no creían eso. ¿Y qué pasó? Ay, que la persona de influencia dijo que y todos dicen, sí, es verdad eso. Pero ¿quién es el que es mayor que todo? El Padre, dice Cristo. Y el Padre dice que Él ama al Hijo. ¿Qué tú tienes que hacer? Amar al Hijo. Por eso dice, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que no cree, la ira de Dios está sobre él entonces. Por cuanto Él le ama, se deleita en Él. Tú debes amarle y deleitarte en Él. Hermanos, si eso tiene que ver con tu vida diaria. Si Cristo es mi deleite, si eso pasa, me mantendré firme aunque me falte todo. Hermanos, ¿sabe por qué cogemos más lucha en medio de las pruebas? No digo que cogemos lucha, porque en las pruebas se coge lucha. Pero cogemos más. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Cristo no es nuestro deleite. Cuando Pedro está hablando a esos creyentes, le dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo os alegráis. Él está hablando de creyentes que estaban siendo perseguidos hasta la muerte. Y esos creyentes se alegraban. ¿Y cómo se alegraban? Con un gozo, oiga, no un gocito, no. Gozo inefable y glorioso. ¿Y cómo? Si nosotros no estamos pasando lo que ellos pasaban, y con lo que pasamos, que pequeñito, nos queremos volver locos, y cómo ellos se gozaban con un gozo inefable y glorioso, porque amaban a Cristo. Si tú le amas y te deleitas en Él, si lo pierdes todo, dice, lo tengo a Él. ¿Se acuerdan de Jeremías? En la caída de Jerusalén, llorando, porque claro, tenemos que llorar por las situaciones, duelen realmente, pero él dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Mi gozo es Dios, aunque se haya destruido Jerusalén entera. Él es mi herencia. Si Cristo es mi deleite, el pecado pierde atractivo. Oh, hermano, ¿qué es lo que hace el pecado? Que nos esclaviza, que nos toma, que nos derrota. Que se ve atractivo. Que aunque es un plato de veneno, es un plato de veneno lleno de comida deliciosa. Se ve bueno, se ve atractivo. Pero si Cristo es tu deleite, ese plato pierde su atractivo. Porque Cristo es el gozo eterno del Padre. Imagínate lo que puede hacer en un corazón tan pequeño como el nuestro. Oh, hermanos, tengamos a Cristo como nuestro deleite. Para amar a Cristo como nuestro deleite debemos contemplar sus atributos divinos como lo hace el Padre.
El Padre mira que Él tiene poder y se deleita en eso. Miremos su amor, ese gran amor que Él ha tenido por sus ovejas. Miremos su soberanía, cómo Él toma su vida, la entrega, la toma y hace lo que quiera. Cómo todo cuanto sucede está en las manos de Cristo. Como dice el pastor John Piper, esa pequeña mota de polvo que tú ves allí que parece como que nadie le está mirando. Dios mismo, el Señor mismo le está controlando cada uno de sus movimientos. Porque Él tiene un control absoluto sobre todo. Deleítate en saber eso, que Él está haciendo todo cuanto ocurre a tu alrededor. Es una decisión eterna del Padre, ejecutada por la palabra de Cristo. Contemplemos, hermanos, su obra redentora. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El Padre me ama por eso. Contemplemos eso, hermanos. Gocémonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Él nos ha dejado aún una ordenanza para que siempre recordemos y contemplemos esa obra redentora para que nos deleitemos en el Hijo. Contempla su vida perfecta. Él, a diferencia de ti, nunca ha pecado, nunca pecó. Hizo por completo la voluntad del Padre. Deleítate en eso. Amemos con deleite al amado del Padre. Descansemos en el estatus del amado del Padre. Cada día nosotros fallamos. Esa es nuestra vida cristiana, hermano. Nuestra vida cristiana es, si soy creyente, pienso en las cosas del Espíritu, o sea, anhelo agradar a Dios, tomo decisiones para agradar a Dios, pero fallo. Y fallo. La Biblia dice que si yo digo que no me pasa eso, yo soy un mentiroso. Pero ¿saben qué, hermano? Lo bueno es que quien nos representa ante el Padre es ese amado perfecto. Al final del libro de Juan, Él es el que va a orar por su pueblo. Él oró por ti. Cuando preparo esto y veo mis aflicciones y veo mis luchas, digo, ¿qué estarán pasando mis hermanos en este momento? ¿Con qué estará luchando? Y digo, qué bueno que la misma verdad con la que yo me estoy consolando, este domingo Él también se va a consolar. Cristo te está representando ante el Padre. Dice el libro de Efesios que Él nos hizo aceptos en el amado. Que cuando Él te mira a ti, ve a su amado Hijo que le complace en todo. Porque Él cargó tu pecado y te ha vestido de su justicia, de ropas de gala. Y como dice Romanos, si por la desobediencia de uno vino esta maldición, esta muerte a todos, por la obediencia, por la rectitud, por la fidelidad de uno, mucho más ha abundado la bendición para nosotros. Descansa no en ti, sino en el estatus del amado del Padre. Como dijo John Bunyan en una ocasión, viendo su pecado, le llegó una verdad a su mente: mi justicia está en los cielos, porque mi justicia es el mismo Jesucristo. Cuando tú ves tus fallos aquí en la tierra, recuerda que tu justicia está en los cielos. El Padre está mirando allí al mismo Jesucristo. Eso nos ayuda en nuestra lucha contra el orgullo cuando obedecemos también. Porque recordamos que no es que nosotros estamos complaciendo al Padre. Aquel que recibió los mandamientos de su Padre y los guardó a la perfección es Cristo. Y no hay motivo de orgullo. Siempre estamos amparados en la sombrilla de Cristo. Eso nos ayuda en nuestra lucha contra el desánimo y la desesperanza cuando fallamos. Pero también eso nos ayuda a liberarnos de la esclavitud, de la expectativa de los hombres. Hay una esclavitud que podemos estar viviendo, y no me refiero al deseo de hacer la voluntad del Padre, que es correcto, sino el deseo de complacer al hombre. Y eso es una esclavitud. Pero cuando tú sabes, como Cristo, que Él sabía que Él complacía a su Padre, aunque no complacía a esos hombres, y tú sabes
que ya en Cristo eres amado por el Padre, eres liberado de vivir esclavizado a la expectativa de los hombres. Y eso lo dice Pablo en Colosenses. Si ya Cristo quitó el acta de los decretos que nos era contraria, si ya en Cristo somos aceptados por el Padre, dice, nadie lo juzgue en cuanto a expectativas humanas, cosas que los hombres quieran ponerte a ti como mochila, si son de los hombres. Ahora, qué bueno es saber que podemos descansar en el amado del Padre. Imitemos, hermanos, la obediencia fiel del amado del Padre. Ese mismo que es tu justicia es también tu ejemplo. Escuchemos esto, hermanos. Eso no es moralismo. Podemos confundirnos y pensar que cuando la Biblia habla de Cristo como ejemplo es moralismo. No, la Biblia no va a hablar de moralismo. El mismo texto que dice que Él llevó Él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, ese mismo cuerpo dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Como ese buen pastor, porque ese texto habla de un pastor también, el pastor y obispo de nuestras almas, como ese buen pastor que las ovejas le siguen y va caminando delante y ellas van viendo sus pasos, ese buen pastor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y sabes cuál fue su ejemplo? Que Él valoraba los mandamientos de su Padre. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Él es tu justicia, sí, pero sin embargo, el mismo que es tu justicia es tu ejemplo. Y claro, tu estatus ante el Padre no descansa en la perfección con que sigas su ejemplo. Él es tu ejemplo, igual. Y Él dijo que no tengamos en poco los mandamientos del Padre, porque Él no lo tenía en poco. Él lo valoraba. Ese mandamiento recibí de mi Padre, por eso lo cumplo. Por eso Él dice en Mateo que si aquellos que dicen ser sus hijos, toman sus mandamientos muy pequeños y los menosprecian por eso, dice, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que Él está diciendo? Son valiosos mis mandamientos. Valórenlo como yo valoro los mandamientos de mi Padre. Oh, hermano, pensemos, ¿hay algún mandamiento que estamos desobedeciendo de manera marcada? Claro, pecamos todos los días, pero hay un mandamiento, hay algo que yo sé que no debo hacer, y estoy consciente que no debo hacerlo, y estoy de espalda a la realidad de que he recibido un mandamiento del Padre en su ley, y continúe lo mismo. ¿O hay algo que debo hacer que no estoy haciendo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Hay una responsabilidad cristiana, tiene que ver con el ministerio, con la misión, con el compromiso con Dios en algún aspecto de la vida, y no lo estoy cumpliendo conscientemente. ¿Sabe cuál es el llamado en esta mañana? Arrepentimiento. Arrepintámonos y confiemos en la verdad del nuevo pacto que dice que Dios en Cristo puso su ley en nuestros corazones y la escribió en nuestras mentes, para que amemos al Hijo, para que amemos al Padre como ellos se aman, y para que obedezcamos como Cristo obedecía, diciendo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Confiemos en su poder como Cristo confiaba en su poder. Yo tengo poder para cumplir ese mandamiento. Tú no lo tienes, sin embargo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes confiar en Cristo y en el poder de Cristo obedecer el mandamiento del Padre. Imitemos al amado del Padre. Y tú, querido amigo, cree en ese amado, porque si no crees, la ira de Dios seguirá sobre ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias. Oh Padre, te rogamos, mi Dios, que esto que hemos recibido sea un alimento para nuestras almas, sea un motor para nuestra vida cristiana, sea de fortaleza a nuestros corazones para vivir esta semana delante de ti, dándote gloria a ti y descansando en tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.